que nos acompañan hoy, compañeros, compañeras. Presidente, debo decir que escuché con detenimiento su mensaje y hay algunos puntos en donde estamos de acuerdo. Solamente quiero recordar que la violencia surge cuando se niega un derecho a hablar y fue el origen del conflicto del jueves anterior. Teníamos derecho a hablar y se nos negó el derecho a hablar y eso pido que lo consideren. Eso no justifica ninguna agresión individual, no la justifica, pero hay que recordar que teníamos derecho a hablar según el propio reglamento interno. Estoy aquí para presentar junto con la diputada Ades Berenice Aguilar una iniciativa para la creación del Instituto Estatal de las Personas Adultas Mayores y la Procuraduría de la Defensa de las Personas Adultas Mayores. Para mí es de las propuestas más relevantes que de nuestra parte vamos a presentar en esta 65ª legislatura, 65ª legislatura. Es muy importante la creación de la institucionalización de la defensa de los derechos humanos de las personas de la tercera edad. Sobre todo en estados como el nuestro, que padece graves problemas como la pobreza. Insisto que este estado tiene dos graves problemas, la pobreza y la violencia, y que este contexto provoca una mayor violencia en las personas de la tercera edad. El CONAPRED ha señalado que el 7.2% de mexicanas y mexicanos son personas adultos mayores con 65 años o más. El problema más importante de esta población es la pobreza, casi la mitad vive en dicha situación. La discriminación estructural hacia este sector es causa de dicha pobreza y al mismo tiempo la acentúa. Se les ha marginado a trabajos precarios, informales o mal remunerados, al no tener ingresos suficientes ni seguridad social. La mayoría de las personas adultas mayores depende casi por completo de su familia y del Estado. Recordemos que el mercado no tiene ética, pero las personas sí podemos tenerla. Pero estos dos agentes colectivos, la familia y el Estado, también las discriminan. En muchos hogares se les considera una carga y por eso se les maltrata o abandona. El Estado las discrimina porque no garantiza sus derechos más básicos ni destina los recursos necesarios para hacerlo. O hay indudablemente otros desafíos relacionados con política pública para las personas de la tercera edad. Falta de una política de cuidado, el grupo parlamentario ya presentó una iniciativa al respecto, espacios no accesibles, sobre todo en el transporte y en sitios públicos, y otras medidas de inclusión social como albergues y casas de día con recursos y regulación suficiente. Este fenómeno se ha minorado por la pensión para adultos y adultas mayores del Gobierno de la República, que sostenemos no son dádivas, palabra ofensiva y discriminatoria que yo espero que erradiquemos en este Congreso, sino derechos reconocidos e institucionalizados. Estoy hablando de la pensión para la tercera edad. Según Coronel del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República, México se encuentra inserto en un proceso de envejecimiento de su población expresado por un aumento de la proporción de personas de 60 años y más y la disminución de la población infantil y joven. Este proceso constituye el principal fenómeno demográfico del siglo XXI que se intensificará en los próximos años. Vamos a tener menos niños y niñas por la tasa de natalidad que ha venido disminuyendo y un aumento de las personas de la tercera edad. Y qué bueno que en el público hay personas que estamos de la tercera edad y podemos constatar esta situación. Las personas de 60 años y más, que en 1950 representaba cerca del 5% de la población que residía en México, se incrementaron a 7.2 en el año 2000, a 12 en el 2020, y se prevé que en el 2030 llegue a representar el 15% y alrededor del 23% del 2050. Por eso es conveniente atender los problemas cuando se pueden aminorar. Un problema que no se atiende regularmente, que no se atiende cuando es momento y cuando es tiempo, se va a agravar. Y es buen momento de atender mejor a las personas de la tercera edad. En los próximos años no solo habrá más adultos y adultas mayores, sino que también vivirán más años. Las personas mayores se enfrentan a los prejuicios de envejecimiento, al maltrato y a la violencia de la vejez, como a la discriminación por edad.
Por cada 116 mujeres de 60 años o más, hay 100 hombres de la misma edad. Esto tiene una perspectiva de género. Las mujeres viven más que los hombres y entonces se deberá atender la problemática de la tercera edad desde la perspectiva de género para atender mejor a las mujeres. En las localidades menores de 2.500 habitantes reside el 22% de la población de 60 años o más en México. 4.8 millones de personas mayores tienen alguna limitación de tipo psicológico o del funcionamiento normal, como concentrarse, bañarse, vestirse o comer y hablar o comunicarse. Casi 230,000 personas tienen algún problema o condición mental. 1.2 millones de personas de 60 años y más hablan lengua indígena. Este es un panorama general de la estadística que recopilamos para fundamentar esta iniciativa y hay más en la propuesta. Adicionalmente, se tiene que la encuesta nacional sobre discriminación en México indica que la mayoría de las personas adultas mayores cree que no se respetan sus derechos, así como que la mitad no tiene ingresos suficientes para cubrir sus necesidades. Y entonces se presenta este señalamiento del CONAPRED. La obligación de la sociedad y del Estado en relación a las personas adultas mayores debe ser la misma que se tiene con la niñez y la juventud. Hay institutos que defienden a la niñez y qué bueno. Hay institutos que defienden a la juventud en este estado y qué bueno. Necesitamos un instituto que defienda a las personas de la tercera edad. Conforme a los resultados del último censo de la población y vivienda realizado por el INEGI, en Guanajuato la población total ascendía a 6.166.934 habitantes, de los cuales el 11% corresponde a personas de 60 años y más. Es decir, en la entidad existen aproximadamente casi 700,000 personas que son adultas y adultos mayores. Y las condiciones sociodemográficas tienen su correspondencia con los datos nacionales en Guanajuato, es decir, la problemática que vive la vejez, los viejitos y viejitas que estamos por aquí en el estado de Guanajuato, replica las condiciones que se analizan a nivel nacional. Simplemente quiero señalar dos datos para Guanajuato. De acuerdo con el Coneval, Guanajuato ocupó el lugar 8 respecto a las demás entidades federativas por su porcentaje de personas mayores en situación de pobreza, con aproximadamente 215,200 personas. Y el porcentaje de adultos y adultas mayores en pobreza aumenta más rápidamente que las y los mayores de 65 años, cuando debería ser al revés. Es decir, la gente que tiene 65 años o más se va empobreciendo mucho más que la que tiene menos de 60 años. Creo que está suficientemente fundamentado por qué debemos atender mejor a las y los adultos mayores. Hay sondeos donde dice que entre el 20 y 30% de las personas de la tercera edad sufre violencia psicológica, económica, sexual, física o abandono. Esto ya ha sido, digamos, retomado desde el punto de vista de la legislación e institucionalización de los derechos de la tercera edad. En la propuesta se establece la relación histórica de cuándo fue creado el primer instituto de las personas de la tercera edad en México, y debo decir que aquí en Guanajuato también hay una ley de derechos de las personas adultas mayores, quien tiene asignada la tarea de ser un órgano de consulta, análisis, asesoría y elaboración de propuestas y de coordinación y evaluación de las políticas públicas. Sin embargo, el propio Congreso del Estado de Guanajuato ha exhortado a los 46 municipios para que atiendan mejor y establezcan sus órganos, consejos municipales de personas adultas mayores, que solamente se ha instalado en León. No nos hemos aplicado al respecto. Entonces, nosotros entendemos pues la dificultad institucional y económica de abarcar de una vez por todas la problemática de adultos mayores, pero se tiene que considerar la progresividad de los derechos humanos. Sabemos que existe el Consejo Estatal para Personas Adultos Mayores, pero según la información que aparece en la página, ha sesionado una vez en el año 2019, solamente una vez en 2019. Entonces, bajo esta perspectiva, creo que está suficientemente justificada nuestra propuesta. ¿Qué proponemos?
la creación del Instituto Estatal de Personas Adultas Mayores para el Estado de Guanajuato y su correspondiente procuraduría. Lo que nos preocupa mucho más no es los servicios que sí puede otorgar el propio instituto, sino la determinación de una política pública. Y qué bueno que están aquí los jóvenes de Derecho, porque una política pública es aquella en donde son grandes cauces de acción por parte del gobierno, generalmente en correspondencia con la sociedad, en donde maneja dinero público en atención a los problemas de la ciudadanía. Esa es la definición más clara de política pública. Entonces, es un conjunto de acciones, la política pública. Y lo que estamos planteando es que el órgano rector de la política pública para atender a las personas de la tercera edad sea este instituto. En algunas iniciativas anteriores, voy cerrando, señor presidente, en algunas de las iniciativas anteriores se nos ha objetado que no hay dinero para atender derechos humanos. Y en la justificación, en las considerandos que nosotros expresamos en esta iniciativa, demostramos con pesos y centavos que sí hay dinero, que se puede destinar a la creación de este instituto. Y consideramos para esta propuesta experiencias que ya existen en otros estados. Miren, el Instituto Estatal para Personas Adultos Mayores y la Procuraduría existen en otras entidades como Sonora, Colima, Ciudad de México o Nuevo León. Y tomamos como comparativo para calcular cuánto cuesta el instituto al estado, un estado que tiene más o menos la misma problemática numérica de adultos mayores como Guanajuato, que es Nuevo León. Y en Nuevo León, el presupuesto asignado inicial fue de 16.5 millones de pesos en 2018 y posteriormente fue creciendo a 20 millones de pesos anuales. Eso es lo que cuesta la creación. Eso es lo que cuesta la creación del instituto. Entonces, lo anterior supone que la iniciativa tiene un impacto presupuestario de 34.714.213 pesos con 29 centavos, mismos que por la propia naturaleza de la implementación de la iniciativa se concretarían de forma progresiva con una primer carga de 21 millones de pesos y una posterior de 12 millones de pesos correspondiente a la Procuraduría aproximadamente. Si bien es cierto que el impacto presupuestario no es menor, también es cierto que el Estado de Guanajuato existen gastos no prioritarios reconocidos en la Ley para el Ejercicio y Control de Recursos Públicos. ¿Qué es esto? En esta ley, para el ejercicio y control de los recursos públicos, se asienta en el artículo 67 que hay gastos no prioritarios. Y consideramos que un gasto no prioritario es el de comunicación social, que la misma ley establece. Por lo anterior, es posible observar que los dichos gastos, que históricamente han ascendido hasta los 486 millones de pesos, hablo de los gastos de comunicación social, se pueden reorientar a la creación de este instituto y de esta procuraduría. Finalmente, y con esto termino, hay una necesidad social en un estado donde no se ha combatido adecuadamente la pobreza. Los riesgos inherentes a la trayectoria de vida en su etapa final están bien documentados. Hay dinero para financiar las dos instituciones propuestas. Solo falta la voluntad del legislativo para avanzar en los derechos humanos de las personas quienes han trabajado lo suficiente para merecer una vejez digna y tranquila. Quiero que traigamos a la cabeza y al corazón las imágenes que cada una de los presentes tenemos y que hemos visto y experimentado con lo que llamamos cariñosamente nuestros viejitos y viejitas. Todos tenemos una imagen así, del deterioro de la salud, de las condiciones de vida, de la violencia que pudo haberse ejercido. La vejez naturalmente trae problemas de salud, pero lo que no es natural es que se acompañe de pobreza, discriminación, marginación y descuido. Compañeros y compañeras de esta legislatura, demos un paso adelante y en justicia digamos que sí a la propuesta que hoy presentamos. Muchas gracias. Gracias, diputado.